Y a propósito de migrantes ilegales en Estados Unidos, el gobierno de Trump autorizó ya la detención de personas indocumentadas en lugares que eran antes considerados como protegidos. El caso de las escuelas, las iglesias y los hospitales. De acuerdo con las nuevas reglas del Departamento de Seguridad Nacional, las detenciones se podrían producir incluso en bodas, fiestas de 15 años, funerales o manifestaciones pro inmigración a las que acuden estas personas que no tienen papeles o documentos en los Estados Unidos. Asimismo, el presidente Trump restableció el programa Quédate en México, por lo que las personas tendrán que esperar su proceso migratorio en el territorio nacional. Este protocolo fue introducido por el republicano, por él mismo, en el 2019 en su primer mandato y fue criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y por cierto, durante el servicio interreligioso en la Catedral Nacional de Washington por el cierre de los actos de investidura de Trump, la obispa Mariani Edgar Votu pidió a Trump tener misericordia de la población LGBT y de los migrantes que no tienen documentos para residir legalmente en los Estados Unidos. La reacción del presidente republicano pues dio mucho de qué hablar. Vea usted. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. Y bueno, tras concluir el evento, el presidente Trump fue cuestionado por la prensa sobre el sermón de la obispa, y esto fue lo que dijo al exterior de la Casa Blanca. Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? I didn't think it was a good service, no. Thank you very much. Thank you, press. Thank you, press. They can do much better. Mientras tanto, en México, un grupo de migrantes nacionales y extranjeros deportados de Estados Unidos llegó a Reynosa, Tamaulipas, tras la aplicación de medidas migratorias, de estas medidas antiinmigrantes de Donald Trump. En total, 261 personas cruzaron a México a través del puente internacional Reynosa Hidalgo, 61 mexicanos y 200 extranjeros de distintas nacionalidades fueron los que cruzaron a nuestro país de los Estados Unidos, mientras que la frontera de Ciudad Juárez, El Paso, allí en este lugar 56 connacionales fueron devueltos a su lugar de origen. Y el tema migratorio será abordado en San Lázaro. De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa cambiará con la finalidad de incluir políticas públicas en favor de los migrantes. Yo tendré reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para invitarlos a hacer un frente común al margen de partidos, de ideologías, de intereses. Es el momento de mostrar generosidad con el país. Mientras tanto, en el Senado, los legisladores respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nadie debe regatear en este momento el respaldo a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la defensa de la independencia y la soberanía nacional y a la defensa de nuestro pueblo. Diputados y senadores de Morena manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pedro Aces aseguró que el regreso del republicano a la Casa Blanca marca una nueva era en la relación bilateral de México y Estados Unidos. Tenemos la convicción de que nosotros debemos privilegiar el diálogo constructivo con el nuevo gobierno de Estados Unidos y exigir un trato respetuoso por iguales.
De la misma forma que la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayamos nosotros el diálogo, el respeto y la cooperación como el símbolo de nuestra relación. Indicó que con amenazas no se puede cimentar una relación entre ambas naciones. Todos los paisanos que sean deportados por esta nueva administración serán recibidos con los brazos abiertos en México y se les brindará todos los apoyos y oportunidades para que se encuentren aquí, en su tierra, una vida mejor. Para Gerardo Fernández Noroña hay contradicciones en las políticas de Trump. Es la cancelación del programa CBP One, que era un proceso de regularización migratoria y que de la noche a la mañana cancela Donald Trump y deja en estado de indefensión, de ilegalidad a miles de personas y en muy diversas nacionalidades, mexicanos dentro de ellas, que estaban en el proceso de regularización y que los dejan fuera de manera automática. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Por cierto que Donald Trump también prevé imponer aranceles de 10% a las importaciones chinas en represalia por el flujo de fentanilo. Había dicho que 60% y ahora resulta que solo 10%. Fue más benévolo con China que con México y Canadá, sus principales socios comerciales Donald Trump, pero bueno, así lo dijo este martes. We're thinking about that too. We're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico and Canada. Sin embargo, a pesar de querer imponer aranceles a México y Canadá por el tráfico de drogas, entre estas el fentanilo, este martes el republicano indultó a Ross Ulbricht, quien en 2015 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por operar un mercado web ilegal denominado Silk Road, en el que, de acuerdo con la Fiscalía Federal, se vendían narcóticos. De esta forma, el mandatario cumplió la promesa que hizo durante su campaña cuando buscaba captar los votos de simpatizantes del Partido Libertario. Pues ya les decía, China resulta que ahora pues es más amigo de Estados Unidos cuando tiene una guerra con China comercial desde hace mucho tiempo, desde los tiempos en los que gobernó Donald Trump hace 8 años que comenzó su primer mandato, después perdió contra Joe Biden y ahora regresa de nuevo a la Casa Blanca, al gobierno de los Estados Unidos para un segundo mandato. Pero bueno, desde entonces hay una guerra comercial con China, la acusan de querer robar información, de querer tener supremacías tecnológicas sobre los Estados Unidos. Y bueno, pues el asunto de TikTok precisamente está en medio de esta guerra, de esta pugna entre Estados Unidos y China. El asunto de impedir el funcionamiento de TikTok en los Estados Unidos, que es de capital chino, es básicamente que tendrá información de los usuarios de los estadounidenses, que son decenas de millones o cientos de millones de usuarios de TikTok y que por lo tanto pues pone en riesgo la seguridad nacional y vulnera la seguridad también de los usuarios de esta red social. Por eso la solicitud a los dueños de TikTok, a esta empresa taiwanesa ByteDance, pues es que vendan su negocio en Estados Unidos a inversionistas de capital americano de origen estadounidense. Se apuntaron varios, el influencer MrBeast, que está haciendo como una especie de vaquita para juntar los miles de millones que vale TikTok, pero también está Elon Musk. Ayer el presidente Trump dijo que no vería mal que Elon Musk o Larry Ellison, el CEO de Oracle, el fundador de Oracle, o algunos otros de estos magnates de la tecnología de los Estados Unidos puedan comprar a TikTok. Pero bueno, en medio de toda la guerra comercial está este asunto de TikTok, pero ahora resulta que son más amigos los chinos de Estados Unidos que los mexicanos y los canadienses, los principales socios comerciales, porque el primer socio comercial de Estados Unidos se llama México, el segundo Canadá y el tercero China. Han ido desbancando a China precisamente por esta guerra comercial y la guerra arancelaria. Pero bueno, había dicho 60%, ahora 10%, México y Canadá 25% de aranceles. Vamos a ver si hay posibilidades de negociar en estos días antes del 1 de febrero con la administración de Trump para evitar que automáticamente se impongan los aranceles. México tendrá que reaccionar. Canadá ya dijo
en voz de Justin Trudeau, el primer ministro de este país, que van a enfrentar los aranceles y a responder como tengan que responder de forma enérgica para hacerle frente a estas amenazas de Donald Trump. México tendrá que hacer lo mismo, aunque no lo diga públicamente la presidenta o lo diga en los próximos días, pero tendrá que responder de la misma manera. Y pues básicamente con esto se disuelve el TEMEC, ¿no? Se acaba el TEMEC porque hay una violación clara y flagrante de los acuerdos comerciales, de lo que se firmó en este pacto en México, entre México, Estados Unidos y Canadá, y vendrá una guerra comercial. Y con eso, pues una crisis económica, sin lugar a dudas, porque generaría una disrupción total en las cadenas de valor, de producción y de exportación de México, y también pues de los productos que importamos de Estados Unidos, que ahora tendrán un arancel, y eso generará pues lo mismo que generará en Estados Unidos, un problema en los mercados de precios, de inflación y por lo tanto económico en toda la economía. Así que ojalá que no se llegue a esta situación, que haya un acuerdo, una negociación, un consenso, por lo menos en aplazar hasta un buen tiempo el tema de las amenazas arancelarias, como ya sucedió en el primer mandato de Trump, pero no es el mismo Trump del 2014 que el de ahora. Esa es la realidad. En fin, vamos a ver cómo se acomodan las cosas. Del 2016, perdón, vamos a ver cómo se acomodan las cosas con México y si hay realmente interlocutores que tengan esta capacidad de ir a negociar, de ir a sentarse con los principales interlocutores de la Casa Blanca y de Donald Trump para llegar a acuerdos, porque hoy parece ser que no solo no hay buena relación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente Donald Trump, o por lo menos está muy lejos de la relación que en algún momento pudieron tener el expresidente López Obrador con Trump en su primer mandato, pero tampoco en el gabinete. No se ve a Juan Ramón de la Fuente que tenga derecho de picaporte en alguna de las áreas del primer círculo de Donald Trump, de la Casa Blanca o de su gabinete, ni tampoco Marcelo Ebrard, quien ya tuvo experiencia con el equipo de Trump, con otros integrantes de su equipo, no necesariamente los que están ahora, pero que no quedó nada bien, Marcelo Ebrard. Y bueno, pues así podemos hablar de que no hay representación política del gabinete que tenga la altura para ir a negociar con Trump. Algunos empresarios quizás estén mucho más cerca de los funcionarios del gabinete trumpista, pero no los políticos o el gabinete político de la presidenta. Vamos a ver si se desactiva esta bomba que son los aranceles, los impuestos a las exportaciones que hace México a Estados Unidos, y si no, pues comenzaremos turbulento, por decirlo menos, el mes de febrero. Ojalá que haya buena voluntad de los estadounidenses, que tiene que ver con un tema de voluntad política del mismo Donald Trump, ¿no? Del presidente Trump, para evitar que esto suceda, porque si no se estaría entrando una fase de guerra comercial, porque no se puede llamar de otra forma, entre Estados Unidos y México, algo indeseable a todas luces para nuestro país y nuestra industria y nuestros exportadores. Ojalá que no suceda y ojalá que el gobierno mexicano esté a la altura de negociar una buena estrategia, un buen acuerdo, por lo menos momentáneo, con Estados Unidos para evitar esta guerra comercial y la imposición de aranceles.